les damos la bienvenida a una conferencia más del ciclo de conferencias de modelación matemática y computacional del Instituto de Geofísica. El día de hoy, el doctor Martín Díaz Viera nos va a dar la plática con título Simulación de flujo de fluidos a través de un medio poroso con propiedades petrofísicas fractales. El doctor Díaz Viera tiene doctorado en ciencias, en modelación de sistemas terrestres, justamente del posgrado aquí de Ciencias de la Tierra. De hecho, el doctor Ismael Herrera fue su tutor en el doctorado. Él es investigador, miembro del SNI nivel 1, adscrito al programa de investigación en recuperación de hidrocarburos desde 2003. Sus áreas de interés son la geoestadística, los modelos estocásticos para caracterización de reservorios y la modelación matemática y computacional de procesos de recuperación de petróleo. Trabaja actualmente en el Instituto Mexicano del Petróleo. Anteriormente se ha desempeñado a nivel científico en países como Cuba y México, donde ha tenido los cargos de asesor, director, investigador y técnico en proyectos de geofísica aplicada y recursos naturales. Pues muchas gracias, Martín. Ok, entonces lo que le voy a presentar es una presentación que hice este año en el Congreso Anual de Interpol, que es una sociedad muy fuerte, enfocada sobre todo a la investigación, el estudio de medios porosos, para aplicaciones prácticas industriales y también desde el punto de vista de desarrollos tecnológicos, ¿no? Entonces, esta presentación la hice este año en el Congreso Anual de esta sociedad, es la misma. Realmente no tiempo para hacer esta presentación no he tenido, y está en inglés, me van a disculpar porque está en inglés. Pues bueno, pues voy a platicar por supuesto en español. Ok, entonces aquí está como contenido general, no me detengo ahorita, Carlos. Los antecedentes de esta plática vienen de que algunos autores, sobre todo que son vinculados con Pemex, y son conocidos por muchos de nosotros, como el doctor Camacho, ellos afirman de que, han hecho ciertas pruebas de presión, ¿no? que son unas pruebas que son típicas en yacimientos, en general en los yacimientos petroleros, para caracterizar la permeabilidad, es decir, los intervalos productivos, etcétera, que son a nivel de pozo. Entonces, que ellos han observado, es decir, que en estos yacimientos que son muy heterogéneos, que esa heterogeneidad ellos consideran que se deben atribuir a que tiene un comportamiento fractal. Entonces, esto de fractal hay que ponerlo entre comillas, ¿no? Porque entonces, ¿qué es lo que se está comportando de manera fractal? Bueno. Y, por otro lado, toda una serie de especialistas e investigadores han desarrollado modelos fractales para medios porosos. Bueno, aquí la lista no es exhaustiva, estoy nombrando tres de los más importantes: Barker, Mexler, Chan y Yorsos. Ellos propusieron modelos a partir de ciertas consideraciones que no se derivaron de manera sistemática, sino hicieron ciertos supuestos y, usando las ecuaciones de flujo tradicionales y el modelo de Darcy tradicional, modificaron con esos supuestos esas ecuaciones, lo cual puede ser cuestionable, ¿no? Los modelos no fueron derivados con alguna metodología sistemática, ¿no? Pues no tiene ese soporte. Ok, claro. Por otro lado, y esto es importante, recientemente, es decir, más bien desde 2006 para acá, se ha vuelto muy activo todo un grupo de investigadores, sobre todo encabezados por Tarasov y Ostoja Stachevsky, son como los dos, pero hay otros más también, incluso Balankin acá en México, que han tratado de proponer medidas fractales, es decir, fraccionarias asociadas a procesos fractales. Estas medidas fraccionarias permiten entonces de una manera sistemática derivar modelos, ¿no? que tengan medidas fraccionarias y asociadas a procesos fractales. Y precisamente con estas medidas se pueden entonces formular, aplicando las metodologías sistemáticas de medios continuos, se pueden formular modelos de flujo, ¿no? que tomen en cuenta estas medidas. Y por supuesto son modelos de flujo que consideramos que son fraccionarios, así que las ecuaciones después resultantes no son las ecuaciones convencionales, ¿no? y que toman en cuenta estas dimensiones fractales.
¿Okay? Ahora, mi motivación fundamental, o pregunta fundamental que yo me hago, es que, independientemente de que se puedan proponer estos modelos, ¿cuál es su aplicación práctica? ¿No? Esa es una que es importantísima. Usualmente, lo que hacemos en yacimientos, que hacemos modelación de yacimientos, tenemos que hay toda una rama que se llama de caracterización o de modelación geológica petrofísica de yacimientos, donde lo que tenemos que en última instancia tener las distribuciones de las propiedades petrofísicas del yacimiento. ¿Cuáles son las más importantes? Pues porosidad, permeabilidad, la saturación de los tubículos, los intervalos productores, etc. Así que tenemos que tener muy controlado para poder entonces simular el flujo y el transporte en el yacimiento. Eso lo hacemos de manera rutinaria y hacemos distribuciones de las propiedades petrofísicas. Entonces surge de manera natural la pregunta: ¿cuál sería la diferencia en el impacto del flujo si nosotros podemos desarrollar modelos, que de hecho estamos en posibilidad de hacerlo, modelos donde esas propiedades petrofísicas directamente le atribuimos propiedades fractales, ¿sí? Pero no le estamos atribuyendo esas propiedades, sino estamos directamente modificando las ecuaciones. Y como tenemos como dos grandes opciones, ¿no? Y que podemos combinarlas también. Una es que podemos desarrollar modelos de las propiedades petrofísicas de sus distribuciones espaciales, tomando en cuenta que tiene ciertas propiedades fractales, y eso está asociado a modelos de variogramas de psicopotencia, ¿no? Más precisos pueden haber varios tipos de enfoque o varios tipos de modelos, ¿no? Los más usuales son los modelos de movimientos fraccionarios brownianos, que es el que vamos a usar. Entonces, la pregunta es eso: ¿cómo se compara un enfoque con el otro? ¿Cuál sería el impacto en flujo de uno con respecto al otro? Esa es la pregunta que yo quiero responderme. Y que si se pueden combinar, ¿cuáles serían las limitaciones de combinarlos? O las restricciones para poderlos combinar adecuadamente. Porque empieza a aparecer unas dimensiones fractales, las cuales pueden tener cierta compatibilidad de un modelo respecto al otro para poderlo combinar. En realidad, no traigo respuestas, traigo preguntas más que respuestas, pero les voy a mostrar todo lo que he hecho hasta el momento. El trabajo, por parte, está publicado, pero el objetivo fundamental que voy a presentar es no está ahí, actualmente estamos trabajando precisamente para poder publicarlo. ¿Okay? Entonces, vamos, ya les dije, pero bueno, en la primera parte, lo que les voy a mostrar es cómo poder hacer simulaciones estocásticas espaciales de propiedades petrofísicas, tomando en cuenta las propiedades fractales. En realidad, esto de fractales ahí no es obligatoriamente necesario, eso es un caso particular. Podemos hacer simulaciones de propiedades petrofísicas, pues sobre todo las dos más importantes, porosidad y permeabilidad, donde hemos desarrollado toda una metodología donde tomamos en cuenta las dependencias que existen de porosidad y permeabilidad, que usualmente son bastante complicadas, bastante no lineales, ¿no? Lo cual te lleva a proponer métodos no están. Nosotros hemos desarrollado todos los métodos que están publicados. Tengo una serie de colaboradores, entre ellos Erdely, más recientemente Hernández Maldonado, una tesis de doctorado, donde hemos desarrollado toda una metodología para hacer esto bastante sistemáticamente. Es decir, que podemos simular la porosidad, primero, modelar adecuadamente la porosidad, por ejemplo, que pudiera tener propiedades fractales o no, en particular nos interesa la cuestión fractal. Posteriormente, usando un modelo de cópulas, en este caso el modelo que hemos desarrollado se llama cópulas de Bernstein, y el nombre viene porque lo que hacemos es que a partir de la dependencia que haya bivariada de porosidad y permeabilidad, es decir, la dependencia de los datos, la dependencia empírica, con esa tratamos de modelar una cópula. ¿Qué es una cópula? La cópula lo que hace es que desacopla la relación de dependencia entre dos variables, ¿no? de sus comportamientos individuales, ¿no? Si yo tengo dos variables aleatorias, tienen una distribución bivariada, una manera para poderlo modelar de manera sistemática es como descomponerla, tener la función de dependencia por un lado, ¿no? Y tener sus comportamientos marginales o variados por otro. Y podemos entonces ya, teniendo la dependencia atrapada en la cópula, acoplarlo. Entonces de ahí viene la palabra cópula, acopla la dependencia entre variables. Eso puede ser multivariado, no tiene que ser dos variables, puede ser más de dos variables, ¿no? Entonces, en esa parte vamos a mostrar cómo hacer distribuciones bivariadas de porosidad, permeabilidad, y explicaremos un poquito más el método. Y luego
trataremos de demostrar esto, el impacto en el flujo, usando los modelos derivados, usando las medidas de Tarazos, que Tarazos y Ortoja se diferencian fundamentalmente, es que Tarazos, sus medidas suponen simetría, por lo tanto es isotrópico el modelo de nacimiento. Entonces, Ortoja ha propuesto algo un poco más sofisticado, exactamente no se reduce un modelo al otro, pero el modelo de Ortoja entonces es un poco más general en el sentido de que permite la anisotropía, es decir, comportamiento de propiedades con diferentes dimensiones fraccionarias o fractales, diferentes direcciones. Entonces, esos dos enfoques, vamos a tener un modelo y otro. En esta parte de los modelos, aquí me presenta un alumno de licenciatura que probó estos modelos, los derivó, y los derivó ¿de qué manera? Pues usando la forma axiomática, sistemática, no sé cómo actualmente le decimos, pero bueno, de la modelación de sistemas continuos, que el grupo en geofísica somos promotores de esto. El doctor Herrera es realmente lo ha popularizado acá, lo ha publicado al respecto. Entonces, que es una manera muy adecuada para poder derivar los modelos. E insisto, estos modelos son derivados usando esa metodología, a diferencia de los otros modelos que fueron modificaciones, se le hicieron al modelo clásico de flujo, ¿no? Más aún, también lo que hay publicado, y es diferente a lo publicado, es que nosotros derivamos una ley de Darcy, de paso derivamos una ley de Darcy, tomando en cuenta esta. ¿Por qué? Porque usualmente, tanto Tarazos como todos otros autores también, han aplicado esto a flujo, pero han considerado que la ley de Darcy que se está aplicando es la misma ley de Darcy convencional, lo cual es una contradicción. Si una vez que uno acepta de que el medio tiene ciertas propiedades fractales, inmediatamente tiene que aceptar que la ley de Darcy convencional puede heredar también esas propiedades fractales o fraccionales, y que debe involucrar también, y eso se puede hacer también de manera sistemática, no es tan difícil, basándose en trabajos clásicos de Neumann, ¿no? Por ejemplo, esa es la manera en que se hizo, pero platicaré un poquito más de esto. También es importante que diga algo, si hay alguna duda, algún comentario, sin problema me interrumpen, lo platicamos para que sea mucho más interesante, ¿no? No es muy larga la plática, y eso con toda intención también lo hice para que sea más dinámico, ¿ok? Entonces, el procedimiento general para poder hacer la simulación conjunta de propiedades petrofísicas es el siguiente. Primero, simulamos una propiedad, bueno, en este caso es la porosidad. Simulamos una propiedad, y eso lo hacemos de manera convencional. Si queremos hacer una simulación estocástica, espacial, existen muchos métodos, no uno específico. En el ámbito de la geoestadística, que se usa la correlación espacial, se puede proponer un modelo de potencia al cual puede tener asociado una dimensión fractal, después lo vamos a ver más particular. ¿Qué hacemos? Hacemos la simulación de esa propiedad. Podemos tener datos también que podemos interpretar. Entonces, podemos simular una propiedad en varias dimensiones, es decir, espacialmente, usando algún método. Normalmente usamos el método de secuencial gaussiano, pero existen toda una familia de métodos que tienen ciertas ventajas. Ese es bastante eficiente, bastante bueno para ese propósito. Importante, reproduce bastante bien las propiedades estadísticas que le imponemos al modelo. Y eso es lo crítico realmente. Nosotros le vamos a pedir ciertas propiedades estadísticas a la función aleatoria. Estamos modelando la porosidad como cierta muestra de una función aleatoria, y le vamos a pedir ciertas propiedades estadísticas. Este método reproduce bien esas propiedades estadísticas, que es en última instancia la prueba, digamos, la validación, porque es decir, bajo ciertas condiciones hay ciertos modelos que no reproducen correctamente las propiedades que estás pidiendo, ¿no? Bueno, entonces sería la primera parte. Una vez que tengo la porosidad simulada, pues entonces lo que necesito es construir la dependencia, ¿no?, que exista entre de la porosidad y la permeabilidad. Y eso puedo tener varias opciones, ya sea que tengo datos suficientes o tengo algún modelo conceptual. En este caso vamos a tener como dos casos. Un caso en que hay una dependencia de tipo log lineal, es decir, como lineal bajo transformación, y otro caso que es no log lineal, es decir, que no bajo transformación no se vuelve lineal la dependencia. ¿Por qué hicimos eso? Para mostrar un poco los dos casos tradicionales. Lineal, que mayormente todo el mundo lo hace, piensa que es lineal la dependencia, aunque no obligatoriamente, mayormente no. Vamos a ver los casos que tienen nada que ver con linealidad. Entonces construimos el modelo de cópula de Bernstein, que es el modelo que atrapa la dependencia. Aquí para un poquito otra vez, insisto, sobre el problema de las coplas. A diferencia, por ejemplo, muchas veces cuando tenemos dos propiedades y las estudiamos y decimos hay dependencia, empezamos estudiando con algún coeficiente de correlación, ¿verdad? Que es como lo tradicional, lo clásico.
¿Y cuál es el primero que usamos? Pues el de Pearson, ¿no? El coeficiente de correlación lineal. El asunto es que ya de entrada está el problema de que si no es lineal aquello, él puede dar valores espurios. Es decir, los valores serían buenos siempre y cuando la dependencia sea lineal. Si la dependencia no es lineal, eso no significa nada. Hemos mostrado ejemplos, etc. Hay dependencia, por ejemplo, cuadrática, puede dar valores altos de correlación lineal. Cuando no hay dependencia lineal, porque la dependencia es cuadrática, por decir algo, ¿no? ¿Sí? Entonces, ese tipo de cosas, ese tipo de coeficientes de correlación, no son muy buenos. En un número, porque la gente le gusta que en un número atrapa la dependencia. Pero bueno, esto tiene más dependencia, tiene menos dependencia. Existen otros coeficientes de correlación de rango, como la tau de Kendall, la rho de Spearman, que son mucho mejores, pero tampoco son suficientes. Aquí no tenemos un número, y es importante, es una función que muestra la relación de dependencia. Entonces, mucho más. No es una regresión, es una función que permite con esa función, desacoplando las dependencias, los comportamientos marginales, volverlos a acoplar, y tenemos entonces la función de distribución de probabilidad, bueno, en este caso bivariada. ¿Ok? Entonces tendríamos un modelo de función de distribución de probabilidad bivariada, porosidad, en última instancia, porosidad, y ese partiendo de datos, por supuesto, ¿no? Tomando en cuenta datos. Bueno, finalmente entonces, si ya tenemos, por un lado, simulado la porosidad y por otro lado tenemos la función de dependencia, ¿esto cómo lo podemos mezclar adecuadamente? Hay muchas maneras de hacerlo. Nosotros lo hacemos en un marco de optimización estocástica, usando el recocido simulado, o simulate annealing en inglés. En este marco de simulación estocástica, lo que hacemos es le pedimos ciertas restricciones adicionales a la simulación. En parte le podemos pedir, por ejemplo, que se haga la correlación espacial, que pudiera ser en este caso un variograma del tipo fractal, de ley de potencia, y ahí otra vez resultaría entonces una permeabilidad que depende de la porosidad y que a la vez tiene propiedades fractales. ¿Sí? Hasta ahí vamos. Ok, bueno, entonces en particular vamos a restringirnos a un área en 2 dimensiones. En 1 dimensión las cosas son triviales, en 3 dimensiones son muy complicadas, en 2 dimensiones se ensayan cosas, ¿no? Y después quiera uno llevarlas a 3 dimensiones, ¿no? Entonces aquí lo que quiero mostrarles sobre todo son los conceptos, ¿no? Cómo está funcionando ciertos mecanismos. Por tanto, nuestra región, vamos a tomar una región en 2 dimensiones, de un área de 10 por metros. Cada una de las celditas vamos a discretizar en una malla, y la malla es de 10 por 10 metros, ¿no? Entonces tenemos 100 por 100 celdas, ¿no? En esa malla. Las simulaciones las vamos a hacer considerando que el modelo de porosidad también es de permeabilidad, sigue un modelo de movimiento fraccional browniano. Eso es lo que implica fundamentalmente que estamos considerando este tipo, déjame apuntar bien, este tipo de variograma. Si se fijan aquí, este variograma tiene forma de, es una función por potencia, donde esta H, la H mayúscula, es el coeficiente de intermitencia, también conocido como exponente de Hertz. La H minúscula, pues es la distancia, el lag, el vector de separación. Entonces, el variograma es una función que depende de ese vector de separación, de la distancia, y esto nada más que es un factor de escala que realmente no pinta gran cosa, ¿no? Si lo importante es este comportamiento tipo potencia, y el problema es que estos modelos, el modelo fraccional browniano, está considerado que cuando H está entre 0 y 1, es decir, que es fraccionario, entonces esto es un proceso fractal, ¿no? Y tiene asociado una dimensión fractal. En 2004, estos dos autores, Eyting y Slater, obtuvieron un resultado muy interesante, que en realidad nos vamos a usar, que es que la dimensión esta fractal o fraccional, o la dimensión general de este proceso, más el coeficiente de intermitencia, va a ser igual a la dimensión euclidiana donde vive la simulación, donde estamos haciendo el proceso. En este caso, estamos considerando 2 dimensiones. Esta suma sería igual a esa dimensión euclidiana más 1. Con lo cual, con esta formulita, podemos obtener cuál es la dimensión del proceso que vamos a simular. Para una H dada, si damos una H,
¿no? La podemos pasar al otro miembro, restamos y tenemos la dimensión. ¿Sí? Entonces, eso es un resultado que no es trivial, porque no es intuitivo, ¿no? Y que es bastante general. Ellos lograron demostrar esto. Y un largo tiempo se estuvo sospechando que se cumplía algo de esto, pero es bastante reciente el resultado, ¿no? Teórico que lograron hacerlo. ¿Okay? Lo cual es interesante, ¿no? Bueno, entonces finalmente aquí ya estoy mostrando las simulaciones. Son 3 casos para 3 coeficientes de intermitencia diferentes, uno para 0.1, uno para 0.5 y uno para 0.9. Es decir, como 3 casos más o menos representativos. Si vamos atrás a la formulita, les recuerdo traer la formulita. Si H es 0.1, ¿no? Y N es 2, esto sería 3. Entonces, a 3 le resto 0.1, queda 2.9, ¿no? Ok, entonces, quiere decir que para el caso de H 0.1, la dimensión que estamos considerando aquí, esto está en 2 dimensiones euclidianas, pero el proceso fractal vive o tiene dimensiones 2.9. Y eso se está viendo, fíjense, es la idea fractal, no quiero meterme mucho en el tema fractal, estamos suponiendo que entendemos algo de qué es un proceso fractal, pero los procesos fractales, ¿qué es lo que lo caracteriza? Que tienen dimensiones no enteras. Y dimensiones diferentes a su dimensión topológica. ¿Sí? Aquí estamos en 2 dimensiones, ¿verdad? Sin embargo, el proceso como tal está casi en la tercera dimensión, casi está llegando a cubrir la tercera dimensión. No llega, ¿no? Es decir, es 2.9. Y la idea intuitiva la pueden pensar, se está arrugando suficientemente, se está arrugando más y más y más, que casi llega a cubrir la dimensión siguiente. ¿Sí? En este caso intermedio es 0.5, entonces sería 2.5, y aquí sería 0.9 sería 2.1, ¿verdad? La dimensión fractal del proceso que estamos, la función aleatoria que estamos calculando. Proceso, función aleatoria podemos ponerlo como si, ¿no? ¿Okay? Entonces, estos son 3 casos. Hicimos un barrido más sistemático, realmente cada 0.1 lo hicimos, ¿no? Y los casos extremos, el doctor le dice que está conectado. En los casos extremos, pues son los casos que se vuelven iniciales. Cuando es 0, pues es solo, y cuando es el otro caso, ya no es un proceso aleatorio ni estocástico, es un proceso determinístico porque es una función de tendencia. ¿Ok? Entonces, estos pueden ser interesantes como ejemplos, ¿no? Pueden ver aquí que en caso de la dimensión 2.9, la rugosidad, si los cambios mucho más bruscos, aquí ya van siendo más suaves y aquí muchísimo más suaves. Esa es la tendencia, ¿no? A medida que la dimensión fractal esta es más chica, esta es 2.1 y esta es 2.9, pues es más suave. Estamos viendo el caso que está ahí. Sí. Exactamente. Buena la aclaración. Esto es la calculación de la porosidad en la malla esta de 100%, dominio de 1000 por 1000 metros, celda de 10 por 10, usando el método secuencial gaussiano, imponiendo un variograma, como el que acabo de mostrar, de tipo potencia, con diferentes exponentes de Hertz. Aquí no es importante que, bueno, si un valor, de todas maneras, como es secuencial gaussiano, pues la función de distribución de probabilidad, pues se está considerando un valor medio de 0.15, ¿sí? Y una dispersión, una desviación estándar de 0.1%. ¿Ok? Entonces, va a moverse los valores, la escala aquí de valores, ustedes no lo están viendo, pero el valor medio de estas escalas está 0.15. La porosidad normalmente se mide en una escala de 0 a 1, ¿no? Que está siendo como la fracción de poro que está en un medio poroso, ¿no? La fracción de huecos que hay con respecto al volumen total del medio, ¿no? Entonces eso es lo que es porosidad, ¿no? ¿Ok? ¿Sí? Buena la canción. ¿Alguna otra pregunta aquí con respecto a esto? Ok. Entonces, lo que sigue es tratar de modelar la dependencia, porosidad, permeabilidad, y esta es la metodología que ya les comenté. Pues entonces eso lo hacemos usando precisamente el enfoque de la cópula de Bernstein. Ya esto ya insistí bastante, no sé si tienen algo más aquí al respecto. Entonces lo que hacemos es tratar de modelar esa dependencia y todo parte de tratar de tener la dependencia empírica e usar un polinomio de interpolación de Bernstein para poder tener una función continua, porque nosotros necesitamos tener el modelo continuo. Si el modelo empírico es discreto, tenemos que interpolar y por eso hereda de ahí el nombre de cópula de Bernstein. Es la dependencia bivariada que tengan, interpolada usando
polinomio de Bernstein. Y aquí están dos ejemplos, son dos ejemplos precisamente que voy a considerar para la dependencia, porosidad, permeabilidad. En el primer caso, bajo transformación, se vuelve lineal, por eso este caso lo voy a llamar que es un caso no lineal, porque si yo transformo prácticamente se vuelve, si se agrupa y se vuelve casi una recta. Pero en este caso, bajo cualquier transformación, no hay manera que lo vuelva uno lineal. Entonces, esto es un caso, de hecho, esto es un caso idealizado, y esto es un caso con datos reales de un yacimiento fracturado. ¿Sí? Entonces, esto en realidad, o pudiera ser asociado, por ejemplo, a casos homogéneos, como yacimientos siliciclásticos, arenolactitosos, que muchas veces tienen comportamientos más de este tipo. Sí puede pasar también. Ahora, cuando los yacimientos son más heterogéneos, casos de yacimientos nuestros, fracturados, bubulares, etcétera, pues este es el comportamiento que se tiene, usualmente. No tiene nada que ver con... Aquí, la curva verde, lo que dice es como una regresión mediana, es decir, que es el 50% de probabilidad, y las otras son como unas, como los... para el percentil del 10% y para el 90% te da como unos intervalos de confianza, vamos a decir, de la distribución y la mayor. Es decir, ahí está más del 80% de probabilidad se encuentra entre esas dos curvas, ¿no? Aquí lo mismo, ¿no? Logramos atrapar, algunos puntos quedan fuera, ¿no? Porque el total tendría que ser el 100%, ¿no? ¿Okay? Entonces, esto lo que estamos mostrando nada más que es como el diagrama bivariado, esta no es la cópula, ¿cierto? Este nada más que es el diagrama bivariado, pero con la cópula logramos hacer este tipo de regresión empírica, también ese es un subproducto que tiene, que normalmente, usualmente lo que se hace es una regresión bajo transformación. Aquí en este caso, pues también tenemos una regresión mediana, ¿ves? Que se adapta muy bien a la forma y a la dependencia que cambia según, por ejemplo, aquí se ve claramente con la porosidad, va cambiando. Aquí esto es permeabilidad, aquí es porosidad. ¿Sí? ¿Ok? ¿De acuerdo? Bueno, entonces tenemos dos modelos de dependencia en este momento, ¿no? Y un modelo que vamos a considerar que es log lineal o lineal bajo transformación y otro que es no lineal. Si no se puede, bajo transformación no se vuelve lineal. Entonces, finalmente, para poder modelar la permeabilidad, usamos el modelo de cópula, lo metemos dentro. Podemos usar el método de simulación de annealing, de cocido simulado, y los valores previamente simulados de porosidad me sirven para predecir los valores que voy a simular de permeabilidad en un ambiente de simulación estocástica. No es una estimación, es una simulación. Puedo tener varias realizaciones donde satisfago la dependencia porque puedo muestrear de la función de distribución bivariada construida con la cópula y a la vez también le puedo imponer más restricciones a la variable, a la propiedad que estoy simulando, que es permeabilidad. En particular, lo que le estamos imponiendo es otra vez un variograma del tipo potencia que está asociado a un proceso fractal del tipo movimiento browniano fractal. ¿Ok? Bien. Todo es en la misma área, bajo las mismas condiciones. ¿Sí? Y entonces tenemos dos casos. La simulación para el caso log lineal, de dependencia de log lineal, así que bajo transformación lineal. Y otra vez usamos las mismas, es decir, para no complicar el asunto, los mismos coeficientes de Hertz, 0.1, 0.5, 0.9. El valor medio de la permeabilidad se consideró 300 milidarcil, que es la permeabilidad media, pudiera ser 100, es decir, eso no es importante, no es tan relevante, y una dispersión de 0.1%. ¿Ok? Entonces, estos tres casos obtienen. Es decir, que estos tres casos tienen una dependencia log lineal de la porosidad y a la vez también tienen asociados variogramas de correlación espacial de tipo potencia con es decir, del movimiento browniano fraccional para estos exponentes. ¿Okay? Y se ve el mismo comportamiento, ¿no? Pueden ver que el mismo comportamiento de que este es mucho más, los cambios son mucho más rápidos, brusco para dimensión fractal más alta, para dimensión fractal ya más cercana a la euclidiana, pues se vuelve ya más suave, ¿no? Como es de esperar. ¿Ok? Para el caso de dependencia de lo lineal, pues el panorama cambia bastante, ¿no? Es decir, aquí la dependencia está evidente. Es decir, quizás el anterior, si se pone con la porosidad y la permeabilidad, se empieza a ver
hasta espacialmente valores altos, valores bajos, que los colores tienen que ver con eso, los colores más rojos y amarillos, rojos son los colores más altos, los azules, etcétera, son más bajos, y los intermedios verdes y amarillos son valores intermedios. Si se viera porosidad y permeabilidad, que tanto simultáneamente se ven, en el caso de dependencia de log lineal, bastante directo. Aquí ya no se ve, realmente el panorama cambia bastante, aunque, por supuesto, la cuestión del comportamiento espacial sí está controlado por el exponente de Hertz, ¿no? Es decir, que este es para una dimensión de 2.9, aquí 2.5 y este es 2.1, ¿ok? ¿De acuerdo? Bueno, entonces, ya construimos las distribuciones, tenemos unos ejemplos de distribuciones de porosidad, permeabilidad. En realidad, ahí no termina con la simulación el asunto. Uno debe simular cualquier modelo estocástico, y eso es importante para la geoestadística, etcétera, y después validar de que sí está reproduciendo el variograma y sí está reproduciendo toda la estadística que le pedimos, el valor medio, etcétera. Eso sí también lo validamos y sí está reproduciendo las propiedades, porque de repente no las reproduce, según el método, etcétera, no reproduce. No den por sentado que estamos usando el mejor método, muy bueno, y que ya automáticamente está reproduciendo lo que te pedís. Tú después estás pidiendo algo, está precisamente obteniendo sus resultados que no es congruente con lo que tú querías simular. Entonces es muy importante validar eso. Fueron validados y los variogramas reproducen el comportamiento, la estadística, la distribución también del comportamiento. ¿Ok? Nada más que como aclaración. Entonces, el caso de estudio que vamos a hacer... ¿Se pasó? Perdón. Ok, entonces... seguimos en la misma región, y ahora pensemos que esto es un yacimiento. Claro que eso es una abstracción. Entonces, que este cuadradito de pi por 1000 metros, estamos pensando que es un yacimiento, es un yacimiento plano, pero le vamos a meter, vamos a considerar un espesor de 100 metros, ¿no? Entonces, estamos considerando como una sola capa de 100 metros, ¿ok? Y entonces, si el dominio es de por metros, otra vez la malla la vamos a considerar que es, vamos a dividir entre 100 por 100, si cada una de las celdas son de 10 por 10, etcétera, ¿no? Es decir, las mismas condiciones. Y vamos a considerar que se está produciendo aceite, que nada más que tenemos aceite. Eso es una restricción que es importante, porque las pruebas de presión normalmente se considera que tenemos una sola fase, no que tenemos, normalmente los yacimientos tienen varias fases, aceite, agua, gas. Pero para efectos prácticos, para poder modelar adecuadamente una prueba de presión, es de ahí donde todo este asunto se considera como si fuera una sola fase. Estamos considerando una sola fase, aceite, pudiera ser agua también, pero es más interesante hablar de aceite que de agua, ¿no? En este caso, como estamos en la industria petrolera, si fuéramos de agua subterránea, hablaríamos más de agua o de aceite, ¿no? Pero bueno, entonces estamos produciendo aceite a una tasa constante en un pozo colocado en esquina inferior izquierda, y cerramos todas las fronteras al flujo, ¿no? Entonces son las condiciones de nuestro modelo. Además también tenemos que la presión inicial de 3600 psi, eso es una presión bastante normalita, ¿no? En tratamientos, una viscosidad dada, una permeabilidad, 300 mPa. Esta H no tiene que ver con las H anteriores, pero por notación, es decir, se puede confundir un poco, es el espesor que dice, son 100 pies, y se considera que el aceite puede ser compresible, ¿no? Entonces, la compresibilidad del fluido del aceite, puede haber también la compresibilidad de la roca, una porosidad de 0.2 y realmente no es el 0.2, yo lo había mencionado anterior que es 0.15, ¿no? Sigue siendo, valor medio de porosidad 0.15, aunque aquí ya 0.15. Y la tasa de producción es de 300 barriles por segundo. ¿Okay? Son los parámetros básicos que vamos a considerar para la simulación. Ahora, ¿cuál es el modelo que vamos a simular? Bueno, en realidad vamos a construir 3 modelos. El clásico, flujo, ¿no? Convencional, y otros 2 que están basados en las 2 medidas que le mencioné. El de Tarazos y el modelo basado en la medida de Ostoja estacional. Entonces, para todos los modelos se cumplen estas condiciones. El flujo de fluido es monofásico, estamos considerando una sola fase, aceite. El fluido podemos considerarlo newtoniano, eso significa que la viscosidad no depende del gradiente de velocidad, ¿no? Básicamente, lo más sofisticado, pero básicamente es eso. El medio poroso está completamente saturado del fluido. El fluido y el medio
son ligeramente compresibles y por eso estamos considerando la compresibilidad de la roca, la compresibilidad del fluido, es decir, no estamos resolviendo para un caso totalmente compresible. Y vamos a considerar el balance de momento a través de la ley de Darcy. Ahora aquí está el punto importante, ¿no? Entonces sí, esta primera ecuación es la ecuación de Darcy convencional, la que todos conocen, donde la velocidad, ¿no?, de Darcy es igual, es proporcional al gradiente de la presión, ¿no? Y aquí está la permeabilidad, esta es la viscosidad, este es el coeficiente de gravedad, la densidad, ¿no? Y aquí puede ser cierta elevación que se tenga, ¿no?, con respecto al nivel del mar, etc., ¿no? Ok, entonces esta es la ecuación de Darcy convencional. El caso es, eso sí llevaría bastante tiempo, es la mitad casi de la tesis de Eduardo, está aquí, derivar estas dos expresiones abajo. ¿Cómo lo hicimos? Pues lo hicimos usando la metodología sistemática de medios científicos, tomando en cuenta que ya no vamos a usar la medida convencional de Beck, sino vamos a usar estas medidas fraccionarias. Y esas medidas fraccionarias involucran dimensiones fraccionarias, que son estas que están aquí. Aquí hacemos una diferencia con esta tilda de esta, porque son diferentes estos operadores. En la siguiente lámina se va a mostrar cómo es la forma que tienen los operadores reescrito con relación al operador convencional de la divergencia occidente, ¿no? Entonces, esto es nada más que expuesto formalmente aquí. Ok, entonces, como ven, conserva bastante la forma de la ley de Darcy. La diferencia fundamental está en que estos operadores son operadores fraccionarios asociados con una dimensión fractal o fraccionaria. En realidad, estoy diciendo con una dimensión, pero es más complicado. Ahorita en la siguiente lámina vamos a platicar. Ok. Entonces aquí ya están los tres ejemplos. El primer ejemplo, pues del balance de masa, ¿no?, usado como propiedad, usando la propiedad intensiva masa y la densidad como propiedad intensiva, ¿no? En un medio poroso tenemos el balance de masa, usamos la ecuación de balance local, masa, y casi de manera directa sale esta ecuación, ¿okay?, que es la ecuación de flujo monofásico convencional, donde considerando la aproximación para el caso ligeramente compresible, esta CT es la suma de la compresibilidad del fluido más la compresibilidad de la roca, esa es la compresibilidad total. ¿Okay? Rho es la densidad, phi es la porosidad, vemos la densidad, la viscosidad, este es el tensor de permeabilidad, los gradientes de presión, estos términos ya los platiqué. Aquí está como la ley convencional de Darcy, sin considerar nada. Entonces, esto es lo habitual, que estamos acostumbrados. Modelo flujo, yo le llamo conventional flow, ¿no? Y vamos a tener dos casos. En realidad en la tesis se compararon 3 casos, no 2 casos, pero un caso que lo comparamos nada más para ver es usar la ley de Darcy convencional, considerando el balance de masa con la medida fraccional fractal. No tiene caso eso, porque es como una contradicción, pero nada más que para mostrarlo. Entonces, en realidad en el trabajo no hacemos eso, ¿no? Pero lo comento nada más. O sea, hay dos modelos. El primero tiene que ver con la medida fraccionaria de Tarasov. Decimos que es un modelo que es isotrópico, como les comenté, la medida esta de Tarasov considera todas las direcciones iguales, son puntos relativos, y de hecho tiene más parámetros. Tiene 2 parámetros, tiene una dimensión fractal de masa y tiene una dimensión fractal de superficie. Tiene 2 dimensiones fraccionarias o fractales. Y esta es la expresión de la divergencia, del operador de divergencia en términos ya reescrita, porque esa es la gran ventaja que podemos hacer, la podemos reescribir en términos de el gradiente convencional. Con lo cual, yo después no tengo ninguna derivada fraccionaria. Decimos que esto es un operador fraccionario porque tenemos asociado una dimensión no entera, pero podemos reescribirlo en términos convencionales de las derivadas convencionales. Es decir, esta es la equivalencia. Claro, y cada operador hay que hacer. ¿Cómo se hizo esto? Otra vez, muy rápidamente. Tuvimos que volver a derivar pues todos los resultados del cálculo para este tipo de dimensiones, ¿no? Es decir, que en parte algunos de estos autores también lo han hecho, ¿no? Es decir, el teorema de Gauss de la divergencia, que está de derivarlo, etcétera, etcétera. El teorema de transporte de Reynolds, ¿no? Para poder entonces establecer, ¿no?, para cada medida fraccionaria, para cada uno de los casos, los operadores correspondientes,
¿no? Y las leyes de balance correspondientes. Entonces, sí. De acuerdo. Sí. Esa es una de las ventajas. Hay otros modelos que no tratan de hacerlo, que tratan directamente de pelearse con las derivadas fraccionarias. Los modelos, todos se reducen en instancia a derivadas enteras, ¿okay? Convencionales. ¿Okay? Y eso sí es muy importante porque entonces aplicamos todos los métodos numéricos convencionales que ya tenemos muy bien estudiados, muy bien desarrollados, etcétera, etcétera. Lo que se está modificando por ciertos coeficientes, vamos a decir así, con ciertas funciones coeficientes que dependen de estas. En el primer caso, creo que lo he explicado más o menos bastante bien, es todo lo mismo, la diferencia fundamental está en el operador. Aquí hay un error, aquí no hay D, aquí no hay, porque le mostré que en Darcy no había eso. Efectivamente, ¿no? Eso se me fue. No hay D ahí. Esa es una derivada, es el gradiente normal, ¿no? Ok, entonces, y en el caso de Ostoja-Stachewski, tenemos entonces por cada dirección asociada una dimensión fractal no entera entre 0 y 1. En teoría, si sumamos las 3, da 3 dimensiones. Pero eso no es general, eso se cumple bajo ciertas restricciones. Entonces vamos a suponer que se cumple esa restricción, que para cada dirección tengo una dimensión fractal no entera, entre 0 y 1, y al sumarlo tendría esta dimensión equivalente, ¿no? Entonces esta D es la suma de las dimensiones fraccionarias en 3 direcciones para 3 dimensiones euclidianas. En el caso de nosotros vamos a trabajar en 2 dimensiones, pues 2 direcciones, 2 dimensiones fraccionarias o fractales, las sumamos y debería dar realmente 2, pero si no es entera, pues da la fracción, ¿no? 1 punto algo, lo que sea. ¿Sí? Bien, y esta es la expresión de la divergencia, ¿no? Fraccionaria usando la medida de Ostoja-Stachewski. De todas maneras, estos tipos de todo el interesado de estos resultados los tenemos las referencias y tenemos también la tesis de Eduardo donde está este resultado. ¿Ok? Sí. Sí. Estas sí son normales. Lo que el coeficiente estaba comentando, bueno, que esos coeficientes dependen de una dimensión, cada dirección, de una dimensión fraccionaria entre 0 y 1. Exacto. Y la suma de ellos debe dar esta dimensión equivalente D, ¿okay? Que es la dimensión conjunta de todo el espacio, ¿okay? Del modelo. ¿Okay? ¿Bien? Sí. Entonces, ya que hacemos la diferencia de esta, la definición es bastante diferente, casi que ver. La ventaja que esta es que esta es isotrópica. Entonces, una vez que uno considera la dimensión fraccionaria de masa y la dimensión fractal de superficie o de frontera, pues ya tiene completamente definido. Y aquí no, pues cada dirección no puede dar diferente comportamiento y va a dar un comportamiento diferente. Y se va a ver en el modelo resultante, de hecho. Ok. Entonces, bueno, ya tenemos nuestro modelo matemático, ¿sí? Les mostré el modelo conceptual, teníamos que derivamos a partir de ese modelo conceptual a un modelo matemático. Esa es como la metodología también para poder derivar modelos. No voy a insistir mucho en esto, pero importante, el que quiera hacer modelo, esa es como la manera más sistemática que proponer cierta abstracción, modelo conceptual, en el cual nos hacemos los supuestos, las limitantes, los alcances, las hipótesis que no es precisamente exactamente el fenómeno o la física del problema. Tenemos que abstraer de esa física, idealizarla, y eso es lo que estamos haciendo. Estamos tomando ciertas idealizaciones, por ejemplo, que el fluido es newtoniano, etcétera. Ese es conceptual. A partir de ahí podemos proponer un modelo matemático, entonces se ve un modelo matemático con esas consideraciones, adicionalmente suponiendo que es fraccionario, que la medida es fraccionaria, fractal, y si ya tienes tu modelo matemático, la ventaja es que tenemos derivadas enteras, podemos usar los métodos numéricos que estamos acostumbrados. ¿Qué métodos usé? Bueno, aquí estamos usando para las derivadas en el tiempo, tenemos una discretización del tipo hacia adelante, y que resulta entonces un esquema completamente distinto en el tiempo. Para los operadores en el espacio usamos entonces el método de elemento finito Galerkin, es decir, las mismas funciones bases que las de peso. En este caso las funciones de base y de peso son volvemos de Lagrange cuadráticos y
La malla, pues ya les comenté, es de 100%, es cuadrada, los elementos 10×10, ¿no? En 2 dimensiones. ¿Okay? Esto es como las ideas más generales. De hecho, nosotros estamos usando aquí este ambiente de programación y desarrollo de ecuaciones parciales con Sol, que te provee de muchas de estas cosas. Por supuesto, al discretizarlo, tienes que resolver unas matrices. El método que usamos es un método directo tipo LU, digamos, que son bastante eficientes para este tipo de problemas, etc. ¿Ok? Bien, entonces, la simulación, finalmente, que se ve muy débil esto, pues, más o menos se ve. Creo que no se ve muy bien, ¿verdad? Entonces, hay muchas maneras de mostrar esto, y de hecho estoy pensando cómo mostrarlo, sobre todo para el Congreso, que no tienes mucho tiempo para mostrar muchas cosas, ¿no? Se podría haber mostrado las isosuperficies, etcétera. Aquí lo que estamos mostrando son las líneas de corriente o de flujo, que te dan una idea del patrón de flujo que se establece después de un tiempo relativamente corto. ¿Cuál es el patrón de flujo que se establece? Entonces, aquí, en este caso, lo que estamos usando es el modelo convencional, modelo no fractal, el modelo clásico, monofásico, ¿sí? Pero considerando las distribuciones que generé de porosidad y permeabilidad, ¿sí? Es decir, para H01, que está asociado con la dimensión fractal 2.9, para H05, está asociado con la dimensión fractal 2.5, y para H09, que está asociado con la dimensión fractal 2.1. Estos son los 3 casos. Y si se ponen a ver, por supuesto, quizás el orden debería haberlo invertido, porque este es el que está más cercano a este en realidad. Este está mucho más cercano, ¿sí? Pero en la medida que se vuelve la cuestión más fractal, ¿no? que es este caso, ¿no? Que está llegando a la otra dimensión, se vuelve mucho más distinto, más irregular el patrón de flujo. Claro, pero visto en general, no es tan diferente. Más o menos, todavía uno puede indicar aquí líneas de corriente bastante parecidas, aunque hay ciertas distorsiones, ¿no? O cierta perturbación de las líneas de corriente. Entonces, el primer resultado es un poco como desalentador. Dice, bueno, el impacto no es tan grande si modelamos el flujo convencional con propiedades espectrofísicas de tipo fractal, ¿no? ¿Verdad? Aunque sin duda no son iguales. De hecho, tenemos todo el barrido y se va viendo un cambio, ¿no? Un cambio. Por supuesto, también depende de la realización. Estamos usándolo para una realización. Y eso pudiéramos hacerlo para muchas realizaciones. Entonces, que eso es ¿no? Tomar en cuenta. El modelo estocástico no es una realización, sino múltiples realizaciones. Bueno, ¿qué tal si vemos qué pasa con el caso de Tarasov, ¿no? Entonces, para el caso... Bueno, perdón, me fui muy lejos. Es que no mencioné que el caso es para dependencia lineal, ¿no? El que estamos viendo. Y vamos a ver el caso para dependencia no lineal. Realmente no es tampoco muy diferente, ¿no? El caso de la dependencia. ¿Por qué? Y ahí sí es lógico. En realidad la porosidad, el impacto de la porosidad es relativamente bajo en un modelo de flujo. Lo que decide realmente el flujo es la permeabilidad, pero como que es importante modelarlas una cerca de la otra, ¿no? Entonces realmente este y el anterior no son muy diferentes tampoco, ¿no? Cualitativamente. Se ve cierta diferencia, sobre todo en este del medio, es donde se ve más diferencia, ¿no? Pero relativamente se ve, y se sigue bien parecido, ¿no? A pesar de todo, se ve bastante parecido. El comportamiento del patrón de flujo. ¿Okay? Entonces, estos son para los 2 casos de propiedades espectrofísicas con dependencia lineal, con dependencia no lineal. Bueno, ¿qué tal hacerlo para el primer caso de modelo fraccionario fractal, utilizando la medida de Tarasov? Entonces, aquí sigo manteniendo el caso convencional con propiedades constantes de porosidad y permeabilidad, que son de los valores medios, 0.15 y 300, es este. El que sigue es para el caso de la distribución para H0.9 de 2.1, y el tercero, que es para poder comparar, es para esta dimensión de frontera 1.9 y para la dimensión de masa. Fíjense que la dimensión de masa en este caso incluso lo estamos considerando, es decir, para el caso entero. Aquí estuvimos jugando con esto
De hecho, tenemos también barrido también esto, pero este puede ser tan interesante, porque a pesar de que este está entero y está en las dimensiones correctas, digamos, de euclidianas, simplemente con que ya no esté la dimensión de frontera, el patrón de flujo ahora sí ya es completamente diferente. Si el impacto ahora sí es significativo. Si tenemos un modelo de este tipo, el impacto es, de todas maneras sigue siendo simétrico, etcétera, pero muy diferente al patrón de flujo que tenemos en el caso tradicional. ¿Sí? Veamos en el caso de otra, perdón. Uh-huh. Ajá. El primero sí, son el convencional con valores constantes. El segundo es el caso anterior que mostramos con dependencia, no importa si la dependencia es lineal o no lineal, son diferentes, creo que es el de dependencia lineal, ¿sí? De la distribución de velocidad de permeabilidad con el exponente de Hertz 0.9, que implica que la dimensión entonces es 2.1. Es para motivos de comparar. Todos eran de este poco diferente a esto, pero ya los mostramos, ¿no? De los anteriores. Y ahora vemos qué pasa si usamos para tarazos para este caso. Incluso usando la dimensión, es decir, que estamos en dos dimensiones, usando la dimensión de masa, 2, cambiando sencillamente la dimensión de frontera, claro, está casi en 2, ¿no? Es decir, está muy rugosita la frontera, se arruga mucho. Claro, esto es abstracto, por supuesto, ¿no? Es decir, que se arruga mucho, ¿no? La dimensión de frontera, entonces el patrón cambia drásticamente. Perdón, sí. Sí. ¿Eh? El exponente de Hertz, sí. En el tercer caso, no tiene que ver con el exponente de Hertz porque no estamos usando la distribución, sí. Lo que estamos usando es directamente los parámetros del parámetro. Sí. Solamente se inyecta, se produce en la esquina inferior izquierda, puntualmente. Ajá. Sí. 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 Traigo unos videitos que los vamos a ver si terminando de ver estas, ya hay otra lámina. Podemos ver los videos, pero no me acuerdo bien del tiempo, pero son tiempos relativamente cortos de días. Usamos tiempo de días. Ahí igual me puede ayudar. 4 días, 5 días, máximo 10 días, que usé otros también, pero por ahí ya, son días realmente. ¿Ok? Ajá. Entonces, aquí todavía se ve algo más significativo, ¿no? Este es el modelo, otra vez, el primero es el de referencia nada más para el caso convencional con propiedades petrofísicas constantes, ¿sí? Ahora estoy mostrando dos ejemplos de Stachewski. Uno, aquí de distribución, eso sí no es correcto, no hay ninguna distribución, ¿no? Lo que estoy usando dos casos, uno en que alfa 1 y alfa 2, que son las dos dimensiones en las dos direcciones preferenciales, que suman 2.9, ¿sí? En estas dos direcciones, y este otro, que son con dos diferentes alfas, alfa 1 y alfa 2, que son las dos dimensiones en las dos direcciones, y si ve isotrópico, muy anisotrópico, ¿no? Entonces hay una dirección preferencial, y con esto podemos controlar las direcciones preferenciales de flujo, ¿sí? ¿Sí? Entonces, ¿por qué también es importante esto? Porque bueno, pudiéramos haber pensado que era suficiente con tarazos, por ejemplo. Eso es un punto también para mí era a probar, ¿no? Que si era suficientemente flexible el enfoque de tarazos, y resultó que no, es bastante restrictivo, es bastante particular, y que no hay un enfoque universal también, que esa es otra cosa importante. Claro, aquí no estoy mostrando ese detalle, ¿no? Que tú puedes proponer una medida que sea consistente, y a partir de esa medida fraccionaria o fractal, entonces desarrollar tu modelo, ¿no? Okay. Pero sí se ve que si tú haces la distribución de las propiedades petrofísicas y modelas con los modelos convencionales, que es lo que más o menos hacemos convencionalmente, el impacto es relativamente bastante pequeño. Es decir, no hay un cambio brusco. Ahora, yo no estoy diciendo que ese sea más realista o menos realista, eso es otra historia. Quizás lo que estamos observando en el yacimiento tiene más que ver con eso que esto.
porque estos sí son un cambio completamente, es decir, drástico, vamos a decir, un cambio drástico que yo dudo que se esté observando. Fíjense, yo dudo que se esté observando eso, incluso hasta contraintuitivo. Es un poco que lo que estabas queriendo decir eso. Oye, eso no me parece bueno, ese patrón de flujo no me parece bueno, ese que resultó, al menos. Yo vi y lo probé, si estoy haciendo ese experimento, más bien, ¿no? Esa es la actitud. Experimento y veo. ¿Sí? Bueno. Hasta ahí es realmente todo. Voy a salir un momentito nada más, pero básicamente, está atrás, ¿verdad? A ver, es aquí, ¿no? No sé. Se pica ahí. A ver. Déjame mirar bien. Sí, no, es que empieza a picar la cosa. Perdón. Está... Es este. Ahí está. Gracias. Sí, entonces, por ejemplo, este es el convencional. Sí se ven que está en segundos la fijación, pero si recuerdo que eran 4 o 5 días. Por supuesto, lo último que estaba mostrando es como el último patrón que se... Hoy lo volvió a hacer, ¿no? Voy a cerrarlo. Estaría... Después de ese podemos ver... porosidad, H09, ejemplo, que es el caso con propiedades petrofísicas, con las distribuciones de la propiedad petrofísica con un modelo browniano fraccional. Como ven, realmente empieza a deformarse un poco, pero no es demasiado, ¿no? Es poco. O sea, y están estos que son los completamente no convencionales. ¿Sí? Este es el de Tarasov. ¿Sí? Bueno, para un caso realmente que escogimos, ¿no? Tenemos simulados casos. En algunos sí empieza a decir son parecidos, pero este caso me llamó más la atención. Y este otro caso, este es el de Starchevsky, en el caso que es, bueno, empecé por el anisotrópico, ¿no? La dirección aquí, por ejemplo, tiene mayor predominante las líneas hasta que se establece, ¿no? Okay. Este creo que le dimos un poco más de tiempo, que no lograba ver completamente el patrón. Le costaba más trabajo el flujo del fluido, por cierto, ¿no? En ambos casos. Entonces les costaba más trabajo los dos modelos fractales, ¿no? Fraccionarios de Tarasov y Starchevsky, ¿no? Este fue más rápido. Cuando hay simetría, sí que es isotrópico. Ok, bien. Entonces, bueno, ¿a qué conclusión llegamos? ¿Cierto? No son muy claras conclusiones todavía, pero son las ideas. A ver, ¿dónde está aquí? Ver. Ok. Entonces, lo que sí es que la metodología que nosotros hemos desarrollado para hacer modelos de estos conjuntos usando cópulas es un método muy eficiente y muy poderoso, flexible, porque nosotros no lo pensamos para hacer modelos de estos fractales, para nada, pero perfectamente lo podemos usar también. Entonces, eso es una ventaja. Es decir, esta metodología estaba previamente ya desarrollada, lo que lo aplicamos ahora para este caso, ¿no? Para el caso de circular propiedades específicas con comportamientos fractales asociados a fractales. Y podemos ver que el modelo de flujo convencional, usando estas propiedades petrofísicas, estas distribuciones, estas propiedades petrofísicas, mostró poco impacto. Sí hay impacto, por supuesto, ¿no? Y se pudiera estudiar más. De hecho, se necesita estudiar un poco más, sistematizarlo más. Pero para los casos, es decir, para los barridos que hicimos por el exponente de Hertz, el impacto es realmente más local que global, vamos a decir. Hay cierto impacto cuando, por ejemplo, hay la extensión fractal es más grande, se ve el impacto más local que global. Que ese impacto local puede ser que que se esté observando más, porque, por ejemplo, alrededor del pozo, el impacto es más local, no es global. ¿Okay? Entonces, pero no se está viendo el impacto global. Claro, suponiendo más o menos estas condiciones idealizadas, por supuesto, en yacimiento no hay esas condiciones idealizadas, todo
De hecho, la porosidad y la permeabilidad cambian bruscamente, ¿no? Rápidamente, según el tipo de fase, la unidad de flujo, ¿no? Entonces, para este experimento controlado, que es un experimento numérico, se observa eso. ¿Okay? Con respecto a los modelos que sí son de flujo fraccional, el impacto sí es brutal, ¿no? El cambio sí es brutal. ¿Okay? Pero como digo, esto requiere todavía de un estudio más sistemático, en realidad, en investigación, o por lo menos mostrar, hacer un análisis sistemático de los resultados. Tenemos muchos más resultados, por supuesto, más que mostré unos pocos, ¿no? Para motivar, ¿no? Más que otra cosa. Ahora, hay una cosa que sí es la cuestión, que para poder establecer cualquier modelo fractal, ¿no? Deberíamos tener, si como estos modelos fractales están asociados también a cuestiones de comportamiento de múltiples escalas, o en cierto rango de escalas, para poder atrapar una dimensión fractal, uno debería, y esa es la manera de que uno estima las dimensiones fractales, poder resolver diferentes escalas que están comportándose de esa manera, ¿no? Con cierta autosemejanza o autoafín, son modelos autoafín, en general con los modelos estocásticos. Y esa información y yacimientos normalmente ni la tenemos para los casos convencionales, ¿no? Pero tantito para casos de este tipo. Entonces, de manera práctica, el enfoque aquí es más de proponer una dimensión y tratar de validarla, así es que poder, a partir de datos interiores que tenemos un comportamiento, es decir, amores indirectos, si vemos ciertos patrones de flujo que podemos identificar y que se pudieran asociar con este comportamiento, eso también pudiera ser una opción, ¿no? Okay, entonces, ¿qué es la forma en que se hacen los análisis de procesos? ¿No? Habría que ver si se pueden observar patrones de flujo de este tipo, ¿no? Con las pruebas de presión, pero muchas veces las pruebas de presión están tan limitadas, no resuelven escalas, que es muy difícil que se pueda observar esto. Esa es la crítica también que hago a este proceso. Teóricamente es importante saber qué está pasando, queremos saber qué pasa, pero en realidad todavía le veo poca práctica al asunto. ¿Okay? Y en realidad, lo que yo considero sería el enfoque más conveniente, cuando tienes heterogeneidades y cambios de comportamiento a diferentes escalas, por supuesto que también la cuestión fractal lo puedes tomar en cuenta, y estaría bien cuando tengas alguna manera de validarla, que es la que es cuestionable, pero sobre todo lo que hay que hacer es modelos de múltiples escalas. Creo que es el enfoque más conveniente, más difícil, es complicado. El modelo de múltiples escalas tiene que sinceramente satisfacer el comportamiento de diferentes escalas y acoplarse para poder predecir. Pero eso sí es más natural, porque normalmente nuestra información la tenemos disgregada, mala, con incertidumbre a diferentes escalas. Tenemos información que puede ser muy pequeña a nivel de registro, que son 2 centímetros, tenemos información a nivel de núcleos, que son también unos centímetros más, cuando más metros, ¿no? Y tenemos información de la sísmica que puede resolver ciertos metros, ¿no? Es decir, tenemos diferentes escalas y el yacimiento a veces son de casi del orden de kilómetros, ¿no? Entonces, sí tenemos información de diferentes escalas que pudiéramos amarrar en un modelo de múltiples escalas, no necesariamente fractal. Si es fractal, por supuesto que conviene, porque esa es la manera de darle el esquinazo a no hacer modelos de múltiples escalas. Y si tú consideras que es fractal, tú tienes una ley que te dice cómo pasar de una escala a otra de esta manera, ¿no? ¿Sí? Entonces, estas leyes de potencia lo que están diciendo, cómo escalar o cómo cambiar de escala las propiedades petrofísicas, siempre y cuando se comporte de manera fractal. ¿Sí? Entonces, multiescala incluye a los fractales sin problema ninguno. Fractal podría ser un caso particular en este contexto, ¿no? ¿Ok? Y, bueno, hasta aquí fue todo. Aquí hay unas referencias, tampoco son exhaustivas, son algunas de las que utilizamos.